Buenos días, gracias por venir. Como ha dicho Fernando, lo he preparado hace relativamente poco, pero es un mensaje creo que bastante claro. Si lo que quiero hablar es de este palabra que, como ha dicho Fernando, Internet de las cosas, Internet of Things, que parece que suena mucho, pero no sé cuánta gente cree que tiene un conocimiento muy potente. Si lo levantáis todo, pues yo me callo, nos vamos. ¿Cuánta gente sabe qué es el Internet de las cosas? Bien, perfecto. Es perfecto porque así me ahorro gran parte de la explicación, no del concepto, del palabra. Y lo que podemos hablar es de cómo en Telefónica creemos que las cosas cambian. Y no es que las cosas cambien en sí mismas, que también, sino cómo nos cambian todo lo que hacemos y todo lo que hay alrededor. Voy a hablar mucho de cambio y cómo nos afecta a todos los sectores productivos. Lo primero que quiero hablar es de ese cambio a qué afecta. Afecta a la cantidad de datos. Hemos estado hablando antes también de cómo todo se va a conectar, de cómo vamos a tener multipantalla o unipantalla, pero con muchas más formas de interactuar. Y en este gráfico quiero enseñaros cómo el tráfico de datos, el volumen de datos que se van a manejar en el mundo va a cambiar radicalmente, el mix va a cambiar radicalmente. En 2010 el tráfico de Internet y móviles, etcétera, era pues muy parecido a algo al asociado a las cosas que estaban conectadas, que en ese momento pueden ser pues, contadores de agua, contadores eléctricos, elementos industriales. Esta curva, como veis, se hace exponencial y en 2020 el tráfico de datos de IoT va a ser de más de 2.000 millones de exabytes. Esto es un número ultra loco, mientras que veis cómo avanza en 10 años, multiplica por más de 100, mientras que el de Internet de las cosas, aunque aumenta, el de Internet normal, aunque aumenta, se queda unos 2.700 millones. O sea, tened en cuenta que esto es 500 millones y esto en 2020 queda unos 2.700 millones de exabytes, que sigue siendo una burrada de tráfico. Pensad todo el tráfico que utilizáis a día de hoy en Internet, pues es radicalmente, es muchísimo más. Para que demos una dimensión física, es como si cada bit, en 2020, cada bit que se genere fuese una estrella. No sé, el número de estrellas en el firmamento es como de 300.000 millones, pues esos 2.000 millones de exabytes que hemos dicho son como mapea esto. Es decir, no hay estrellas en el universo para mapear toda la cantidad de tráfico de datos que vamos a tener en 2020. Y ya en 2025, esto quiere decir que el 95% del tráfico que vamos a tener va a venir de Internet de las cosas, va a venir de las cosas que están rodeándonos, que están conectadas a nuestro alrededor. Esas cosas que nos permiten ver entender la vida y entender todos los procesos de una manera diferente. Quiero hablar de eso durante la charla. Esto, para nosotros, para una empresa como Telefónica, no es una cosa tan marciana, ¿no? Este modelo, este punto de cambio, transformación, este cambio de marcha, no es algo tan marciano porque en realidad nos ha pasado en estos casi 100 años que tenemos. Telefónica es una compañía del año 1924. Como veis, llegar a los primeros 10 millones de conexiones, los primeros 10 millones de teléfonos, esos teléfonos fijos, nos costó casi 90 años. Nos costó algo más, algo menos si tomas las conexiones empresariales. Pero bueno, nos costó 70 años, desde el año 94 hasta el año 90 más o menos, llegar a esos 10 millones de hogares conectados, ¿no? No sé si os acordáis, en los viejos tiempos se llamaba una casa, llamamos una casa donde vivían varias personas, era un número, una conexión para varias personas. A día de hoy, que es la segunda oleada fue el teléfono móvil. Sin embargo, pasar de 10 a 50 nos costó menos de 10 años. En 2005 o así, ya había más teléfonos, había al menos un teléfono móvil por cada persona que habitaba en España. Entonces, nos costó muy poquito multiplicar por 5 en tiempo, muy poquito multiplicar por 5. Es un cambio de volumen importante. La siguiente oleada es la banda ancha móvil. Ya no es solo que tuviésemos móviles para hablar por teléfono, llamar a una persona, llamar a un sitio, sino que ya podíamos conectarnos con todo tipo de cosas. Entre el ADSL, la fibra y la banda ancha móvil, los pinchos, ¿os acordáis cuando mucha gente llevaba pinchos para conectar el PC? Bueno, esto sigue existiendo porque sigue siendo una herramienta, ¿no? Pero bueno, y ahí ya pasamos a 100, o sea, ya duplicamos otra vez en muy poquitos años. Ese cambio fue también súper rápido. Y ahora nos encontramos en la siguiente oleada, que ponerlo ahí en mitad, casi en 2020, que es conectar todas las cosas. El indicador es a conectar billones de cosas, miles de millones de cosas.
Y en eso estamos. Porque esto que voy a contar ahora, este cambio está aconteciendo ahora. Está aconteciendo ahora y vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Y es ver cómo un dispositivo sencillo, un cacharro sencillo que todos tenemos en casa, aunque no lo veáis, está en ese cuarto lleno de telarañas que tenemos debajo de la escalera, un contador de agua que nos dice, parece simple, ¿no? Parece trivial, bueno, sí, hombre, da el consumo de agua, ¿no? Bien, da un número que a día de hoy, si no es ya empieza a haber muchos conectados, ¿vale? Pero si a día de hoy pues, viene un señor, abre el cuarto, mira, apunta los números, va a un sitio, se genera una factura con ese número y te llega a tu casa, la pagas y ya está, ¿no? Si ese número empezamos a verlo de una manera un poco más constante o de otra manera, ese número, ese pequeño dato, un dato tan sencillo como el consumo de agua, puedes empezar a darte información sobre si eres una persona madrugadora o si tomas un café por la mañana, si vives con una gran familia o vives solo, si cocinas en casa, si trabajas los fines de semana, si viajas los fines de semana o si trabajas y tienes un uso diferente. Si trabajas hasta tarde y justo antes de acostarte pues haces un té o haces una tila antes de acostarte porque eres un trabajador nocturno, o si de vez en cuando, un sábado o un domingo, te pegas un homenaje, en vez de una ducha de 5 minutos, te das un baño de 200 litros y una cosa ahí muy loca. Pero esto para que veáis que un pequeño dato, algo tan loco, tan sencillo como ver ese número de una manera un poco más constante, nos levanta planos de información que estaban ahí. Es decir, esas cosas estaban pasando. Lo único que hacemos al sensorizar y a tomar más información y más datos es entenderlas mejor, ¿no? Y entonces imaginaos esto cuando lo multiplicamos por los millones de hogares que hay en España, en las diferentes ciudades del mundo, no quiero limitarme a España, empezamos a cruzarlo con otros datos, ya no solo el consumo de agua, sino el consumo de agua relacionado con la meteorología, con movimientos sociales, con eventos, etcétera. Todo esto empieza a combinarse. Y esto que he contado como algo sencillo, es sencillo, no lo es, pero bueno, quiero explicaros cuál es el camino que se sigue para manejar esto para montar esto de Internet de las cosas. Esto siempre empieza con un activo físico, un sensor, un dispositivo, una cosa, un Internet de la cosa conectada. Esa cosa conectada puede ser tan sencilla como un sensor de temperatura que da un dato, 23 grados, 25, ya está. O humedad, viento, puede ser algo más complejo, puede ser un PC que está recibiendo un montón de información, la agrega, hace algún cálculo extraño o hace un cálculo de inteligencia artificial, como también se ha mencionado, y lo emite. Lo emite a través del segundo paso, el paso de conectividad, una cosa que un sensor de temperatura en mitad del campo, pero que nadie ve, pues es como el árbol ese que se cae en mitad del bosque, que no sabemos si hace ruido. Entonces hay que conectarlo para ser capaz de llevar esa información a lo que hemos llamado aquí una etapa de proceso, una plataforma de servicio donde se coge ese dato, se le da un valor, se aplican reglas de negocio, reglas de decisión y donde se construye, ahí donde en esa tercera capa, en ese tercer paso, donde se construyen normalmente los productos y servicios. Y luego si todos esos datos los agrego, los anonimizo, etcétera, y los subo a un cuarto estadio, es cuando puedo empezar a sacar valor de los analytics, ¿no? de la parte de Big Data y de todos estos datos agregados de una manera mucho más potente. Aquí no sé si va a saltar, sí. Quiero enseñaros un vídeo en el que más o menos se explica este recorrido para en un caso real, un producto real que tenemos en Telefónica. Hola, bienvenidos a Pucallpa, el corazón de la selva peruana. Un lugar con frecuentes lluvias, altas temperaturas e intensa vegetación. En Pucallpa todo el mundo se moviliza en moto. Es el principal medio de transporte y además es una fuente de trabajo. Nuestro cliente Honda es el líder de ventas de motos en el Perú. Aunque parezca extraño, ser una marca prestigiosa comenzó a ser un problema, ya que surgieron una serie de secuestros donde los delincuentes, por las motos más valoradas, solicitaban un rescate más alto. Es así que las personas empezaron a dudar en comprar una moto Honda. No podía estar tranquilo en casa, en la universidad y mucho menos en los restaurantes,
porque tenía que estar siempre pendiente de la moto para que no se la llevara. Ante este problema nos reunimos con Telefónica, quienes nos propusieron traer la solución mediante la tecnología. La solución incorpora varios componentes: un GPS, una SIM como la que tenemos en nuestros teléfonos y finalmente un acelerómetro. Con estos componentes obtenemos toda la información de movilidad de la moto, incluso cuando tiene el motor apagado. Se trata de un dispositivo sencillo que en el caso de Honda ha seguido un proceso delicado de personalización. Uno de los principales desafíos fue la homologación del dispositivo GPS con las motos Honda. Además, otro de los retos superados fue encontrar un lugar dentro de la moto donde el dispositivo no pudiera ser detectado. De pronto, nuestras motocicletas venían con un tranquilizador de serie. Era como decir, si se la roba, sabemos cómo encontrarla. Algo así como devolver a la gente las ganas de presumir su moto. Ahora disfruto más cuando salgo por ahí. Me gusta tener mi moto bien cuidada, que se vea linda y además estoy más tranquilo. Tengo en mi móvil todo lo importante de mi moto, dónde está, si lo han movido o incluso puedo compartir mi localización con quien yo quiera que me sigan. Ya no soy el que se preocupa por la moto, ahora se preocupa ella misma y por mí. El 25% de las personas que compran motos Honda en Pucallpa deciden conectarla con la solución Parking Movistar. Además, el 97% de los usuarios utiliza la aplicación de manera frecuente. Y gracias a la funcionalidad de rastreo de vehículos, se ha logrado recuperar motos secuestradas y desarticular bandas de delincuentes. Al final, te das cuenta que algo muy pequeño puede llegar a ser muy grande en la vida de las personas. En el peor de los casos, como me pasó a mí, que se llevaron la moto y la pude recuperar en 2 horas sin pagar rescate. Este mundo no es perfecto, pero cosas así ayudan a vivir mejor. Lo mejor es que podemos consolidar nuestra relación con el cliente porque ayudamos a cuidar su moto. Ahora conocemos mejor a nuestros clientes. Podemos ofrecer lo que necesitan y eso establece un vínculo. ¿Sabían que si me accidento, la moto manda una señal con mi ubicación? Imagínense lo importante que es esto en la selva. Bueno, como habéis visto, se ha seguido más o menos se ha seguido el esquema que he comentado. Un activo físico, la moto, al que se mete un sensor que por una conectividad celular, en este caso una SIM, envía la información de posición, incluso de accidente, etcétera, para mantener conectada la moto. Y el producto, el servicio que se vende, es un producto de seguro, un tranquilizador de serie, es un seguro. Al fin y al cabo, este tipo de soluciones estaréis familiarizados en el sector del seguro, empiezan a ser bastante conocidas. Ese es un poco el flow que hemos seguido con... Vale. Y este vídeo nos sirve para anunciar la visión que tenemos de Internet de las Cosas en Telefónica. Aunque se llama Internet de las Cosas, nosotros en la visión decimos que estamos a cargo, nuestra misión es conectar a las personas con las cosas que realmente le interesan, ¿no? En este caso su moto, pero puede ser traquear la mochila de tu hijo, una mascota, puede ser tu casa, gente mayor a la que puede empezar a perder memoria, etcétera, ¿no? Son cosas que además en concreto en el contexto de entidades financieras y aseguradoras creo que son servicios que van a empezar a aparecer. Además, cuando Telefónica aparecemos en este tipo de negocios, o en todo tipo de negocios de Internet de las Cosas, no nos presentamos o no queremos presentarnos como alguien que tiene todas las soluciones, sino alguien que cumple diferentes roles al lado de nuestros clientes, ¿no? Tenemos ejemplos en los que co-creamos, directamente con el cliente co-creamos la solución. En este caso, pues un ejemplo de sensorizar más de 1000 barcos, transportes estos grandísimos interoceánicos y más de 150.000 contenedores sensorizados en tiempo real para conocer dónde están y todas las características del transporte que están sufriendo o que están teniendo a cabo, lo cual está reduciendo las cuotas de asegurar la mercancía, etcétera, porque tienes visibilidad en cada momento de qué está pasando esto. Estos son ejemplos reales,
son locuras, son ejemplos reales de soluciones que tenemos ya en marcha, ¿no? Con una gran naviera, sensorizar con una solución un poco nueva, porque hay que tener conectividad en mitad del océano de todos estos elementos, ¿no? Transformar con nuestro cliente, transformar el espacio. Aquí estamos trabajando con diferentes car makers, con diferentes fabricantes de coches para transformar la experiencia de conducción. Pues, o incluso los cargadores que utilizan estos coches para cargar sus baterías le dan más información, siguen esa escalera de IoT que he dicho antes, le dan más información, más datos sobre cuál es el patrón de uso que están utilizando, que están haciendo los usuarios. Actualizar en tiempo real el firmware, actualizar en tiempo real los mapas con cualquier tipo de incidencia, los mapas que van incluidos en el coche. ¿Qué hacemos también? Expandirnos con el cliente. Cuando digo expandir, no es expandir lo que se vaya a más países, etcétera, que también, sino expandir el modo de relación, el modo de comunicación que tiene con sus clientes. Eso es un ejemplo real también de un gran retailer. Las grandes tiendas de duty free de los aeropuertos. Estamos transformando más de 300 tiendas en 300 aeropuertos en todo el mundo, con un montón de nuevas formas de comunicar de la marca, el retailer, o las marcas que están presentes en ese espacio, comunicarse con los clientes. Y esto afecta a todo tipo de espacios comerciales, ¿no? Una de las grandes líneas de IoT para nosotros es lo que llamamos Smart Retail, que es cambiar el modo, transformar digitalmente el espacio y la forma en que la marca se comunica con su usuario. Esto aplica, pues, a todo tipo de oficinas físicas. No penséis en grandísimos espacios comerciales o en tiendas de ropa, sino en todo tipo de espacio que hay una transacción comercial, una relación comercial y de marca con el cliente. Y finalmente, aquí sí que es crecer, la llamamos expandirse, ya no solo a nivel internacional, etcétera, sino a ganar visibilidad de su negocio, ¿no? Esto es otro proyecto en el que en 50 países hemos conectado más de 100.000 cafeteras industriales. No son las cafeteras de casa, son las cafeteras que están en restaurantes, bares, en estaciones de servicio, hoteles, etcétera. Es la rama industrial de este cliente, es Nestlé Industrial. Estas cafeteras hasta ahora las dejaban en un restaurante y no sabían muy bien qué pasaba, pues hasta que alguien llamaba porque estaba rota o tenía algún problema y en medio no sabían qué había pasado. Ahora con esta solución de conectividad tienen visibilidad de cuándo le tocan hacer una operación, es todo mucho más eficiente, incluso el tipo de uso que se le da, las franjas de uso. Y esto se hace para mejorar el producto, para mejorar la visibilidad que tiene la marca sobre el producto una vez sale de la fábrica y está en uso en casa del cliente. Eso al final lo que nos hemos dado cuenta es que es como las personas, ¿no? Evidentemente, como los negocios somos personas, pues todos nos atrevemos a más y colaborar y lo hacemos mejor si nos sentimos apoyados y acompañados desde el principio. Por eso esas 4 líneas de co-creación, de transformar, de expandirnos y crecer con el cliente es lo que intentamos hacer siempre en Telefónica. Desde el primer requisito de funcionalidad, como decían aquí las personas de Honda, tengo un problema que dejo de vender motos porque qué mal problema. Vendo motos porque soy el mejor, son las más valoradas y son las que, y como las roban más, pues la gente se retrae de comprarlas. ¿Qué hago? Pues te ayudo en entender cómo tengo que meter un nuevo sensor que cumple tus expectativas de localización, comunicación, que además que no sea detectable, porque sería un poco loco, un poco tonto, que el usuario, que los malos llegasen, mira, está conectada bien, fuera, ya ahora me la llevo. O sea, tiene que estar hay que pensar la solución desde el principio y cubrir toda la cadena. Además, bueno, no es que yo venga aquí a venderos la moto, una moto Honda, que es muy buena. No es que venga a venderos una moto, sino que es la industria la que nos coloca en un papel de líderes, ¿no? Esto es el cuadrante mágico de Gartner, es una herramienta que tiene la industria para medir cómo están las soluciones. Entonces, los señores de Gartner, que es una grandísima firma de analistas de industria a nivel mundial, nos hacen una auditoría todos los años. De hecho, bueno, llevamos 4 años seguidos estando en el cuadrante de líderes y este último año, 2017, estuvimos en segunda posición, adelantamos a ATT. Y esto mide tanto la visión como la ejecución, mide la capacidad de entender qué
qué es lo que hay que hacer y qué es lo que va a pasar, como la capacidad de hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, no es que lo digamos nosotros, es que la industria viene y nos hace una auditoría completa. En concreto estamos ahora, de nuevo, en el proceso del 2018, y esto es como una selectividad. Yo que he estado en el proceso varias veces, os aseguro que es angustioso, porque además es una selectividad muy seria de enviar un montón de documentación, un montón de referencias, un montón de cosas, un montón de documentos, enviar referencias de tus clientes a los que ellos llaman y les dicen, oye, estos son, dime la verdad, venga, sí, entre tú y yo, dime la verdad. O sea, lo cual, bueno, pues si los clientes no estuviesen contentos, aquí sacarías una mala nota. Esto solo para ilustrar que no es que vengamos a decir que somos buenos, sino que incluso a nivel mundial estamos reconocidos. Y bueno, esto al final, esa escalera de IoT pasa por lo que decimos aquí. Lo primero que viene las personas o las empresas que vienen a pedirnos soluciones de IoT es a controlar y entender mejor la operativa para mejorar la eficiencia. Y luego cuando vamos creciendo y llegamos a esa última capa, sobre todo la de análisis, mejoramos los procesos y mejoramos la visión y el que podemos dar más allá, el valor que podemos dar mucho más allá a nuestros clientes. Así que empezamos a tener clientes que se posicionan a ellos mismos ya no como vendo agua, como una empresa de utilities que ya no... Ellos ya dicen, no es que vendo agua a granel, es que vendo campos más verdes, lo que vendo es eficiencia en el riego, vendo soluciones que no es que abres una acequia, sale el agua hasta donde yo, no sé hasta dónde y no sé cuántas, sino vendo soluciones mucho más completas y mucho más operativas. O como clientes que tenemos del mundo del ascensor que se posicionan a sí mismos no como una empresa de ascensores, que parece como una cosa de hierro, como el siglo XIX-XX, ¿no? Sino como una empresa de movilidad. Ellos dicen, oye, que yo muevo no sé cuántos millones de personas durante no sé cuántos kilómetros al día. Es que es más que muchas aerolíneas, ¿no? Entonces, oye, yo muevo personas desde el 0 al piso 30 y esto tiene un valor, ¿no? Incluso además se posicionan con nuevos modelos de negocio, ya no por el mero hierro, sino por el servicios agregados que dan alrededor del propio ascensor. Los coches, el coche conectado, coche autónomo, todo esto está viendo que está haciendo una realidad. Es un espacio que se está transformando, no solo por la tecnología que el coche se va a conducir solo, sino por la propia filosofía y experiencia que vamos a tener en este espacio del coche. Y esto al final es lo que nos hace evolucionar, ¿no? La capacidad de pasito a pasito escalar esa pila o esa escalera que hemos visto de IoT. Entonces, bueno, solo quería llamar la atención como que en todos los sectores, en el sector de finanzas, en el sector financiero, sector aseguradoras, sector retail, sector atención al público, en todo, estamos construyendo junto con nuestros clientes este nuevo horizonte. Un horizonte que no está basado y que además tenemos la capacidad de construirlo juntos, basado un poco ya no solo en ver las personas como meras fuentes de datos o las cosas conectadas alrededor de nosotros como meras fuentes de datos, sino como fuentes de control, información y visibilizar la persona y la vida que hay detrás de esto. Y bueno, solo quería llamar la atención que bueno, esto es para hacerlo juntos y es ese espacio de co-creación, de transformación de los modelos y de expandirnos en la mente, en la capacidad de relación que tenemos con nuestros clientes. Finalmente tengo otro vídeo en el que se resume todo este viaje de conectividad, datos y conocimiento de procesos y la vida que hay detrás de todo esto. Connectivity has revolutionized our world. By connecting with people and things that matter, we have overcome our limits. Connectivity is our most human tool, allowing us to reach new levels of independence. And now a new step forward in connectivity is opening up new possibilities for us to break free from our computers, tablets, and smartphones, to experience seamlessly smart living everywhere. Through what we use, wear, drive, and work with every hour of every day. Now the things we used to care for start to care for us. Communicating with us. Understanding our needs.
giving us more time for what really matters, to our creativity, our ideas, our true potential. At Telefonica, connectivity is in our DNA, and we see it evolving to make life easier, safer, healthier, and more productive every day. This, we believe, is the true significance of the Internet of Things. And so we welcome creators, developers, enterprises, and users to connect within our expanding network of Thinkovators, to transform industries and enhance lives through data-empowered solutions, to know us better, to learn from our daily activity, to make better decisions at every turning point, to connect with our real selves and overcome, once again, our limits. Take things further. Internet of Things. Telefonica. Pues esto era todo, era un vídeo un poco conceptual de cómo esa conectividad nos conecta, hace que seamos capaces de tener visibilidad, como te decía, de todo lo que está pasando, ¿no? Eso está pasando, pero somos capaces de entenderlo mejor y actuar sobre ello. Así que por mi parte, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Bernardo. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una, Nacho. Bueno, enhorabuena, ha sido una presentación espectacular. ¿Sí? Gracias. Estamos sufriendo... Hay algo ahora en banca que estamos sufriendo con algo de amargura, que es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Entonces, viendo el caso, por ejemplo, del contador, donde veo que está trazado inequívocamente con mi contrato con mi persona y se convierte en un dato personal, que de alguna manera se captura, se almacena, se trata, se me perfila como usuario, si madrugo o no madrugo, cómo me ducho o no, con el propósito de hacer luego un uso tú o un tercero. ¿Cómo veis vosotros esta realidad del Reglamento Europeo de Protección de Datos y el potencial de los modelos de negocio y usos de Internet de las Cosas y otras tecnologías combinadas? Vale, como sabes. ¿Puedes dar una respuesta rápida? Todo ok. Todo chachi. Intentaré hacerlo muy rápido. Primero, era un ejemplo para explicar cómo una cosa tan sencilla y un dato en apariencia tan inocente como ese número de consumo puede ser utilizado para muchas más cosas. No digo que se esté haciendo efectivamente para esto. En realidad, los contadores inteligentes del dato lo están utilizando para detectar pérdidas o fraudes, que a lo mejor ahí sí es más personal, pero sobre todo pérdidas, ¿no? Hay países como Chile en el que tenemos implantadas estas soluciones, en el que desde que sale el agua del embalse hasta que llega al hogar, en medio se ha perdido hasta el 30%. Es una animalada. Lo que estamos haciendo es poner puntos de control para entender dónde se generan esas pérdidas. Dicho esto, la solución técnica no tiene por qué ser esta, pero podría ser. Entonces, como sabéis, en Telefónica somos una empresa que tenemos mucha relación directa de un montón de datos también de nuestros clientes. No sabemos a mala leche, sabemos por dónde se mueven o por dónde están, ¿no? En realidad, esa información solo es accesible si un juez la pide, ¿no? Eso lo vemos muchas veces. Y toda la ley, todo el nuevo reglamento de protección de datos a nosotros nos ha afectado muy fuertemente porque tenemos un montón de esto. Dicho esto, también te diré que en Telefónica existe el firme propósito, y es una cosa que ha dicho 1000 veces José María Payete y Chema Alonso, CDO, que es Chief Data Officer. O sea, él es responsable no de la seguridad, sino del dato. Es que estamos un poco equivocados, pero es de los datos. El compromiso final de Telefónica con sus clientes es que sea el soberano del uso de esto, ¿no? Entonces se están poniendo en medio todas las herramientas para que sea un uso responsable y totalmente transparente y visible para el usuario. Entonces, eso que hemos dicho de ¿podrás ver este dato? Eso va a ir forrado a opt-in y a opt-out y a lo que quieras. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un espacio, un ejercicio de responsabilidad, y es una cosa que está comprometida desde el presidente y se significa públicamente con esto cada vez que puede. Entonces, y lo mismo hacemos con nuestros clientes. En realidad los datos que de nuestros clientes nunca son nuestros, casi siempre son de ellos. Pues muchas gracias, no da tiempo para más preguntas. Un aplauso para Bernardo.